¿Empezamos a mover o no? ¿Empezamos a mover? Bueno, Red Guaraní, el canal de la familia en la Feria de los Pueblos. Nelson González, Rocío Cristal. Rocío, esta nueva experiencia para vos en tu carrera artística, por favor. La verdad que siempre representar a Paraguay es una responsabilidad muy grande. Al momento de ponernos, tanto Nelson como yo, una ropa típica de Paraguay, nos convertimos ya en embajadores de la cultura paraguaya y nos sentimos tan orgullosos de poder representar a Paraguay a través de su música, de su danza, como lo hacen esta gente maravillosa que son del grupo, del dúo Alma Guaraní y también de Tabarandú, que son chicos maravillosos que están mostrando la cultura de Paraguay a través de la danza, nosotros a través de su música. Y nos sentimos muy felices y muy orgullosos, doctor. Abigarrada multitud en la mañana del último día de la feria. Nelson, por favor, si podés comentarnos algo acerca de esta nueva experiencia tuya, vos que ya recorriste tantos escenarios, tantos países, lo que representa para vos, lo que significa para vos estar aquí en nombre de Paraguay en la Feria de los Pueblos. Bueno, yo creo que siempre hay una primera vez para todo y esta para mí es la primera vez que participo en esta Feria Internacional de los Pueblos en Fuengirola y realmente un placer, un honor estar acá representando al Paraguay con tantos grandes valores, con el elenco de baile, con los artistas que estamos compartiendo acá. Una experiencia maravillosa, fabulosa. Muchísimas gracias y yo creo que Paraguay está muy bien representado una vez más acá en España y especialmente en esta Feria de Fuengirola con todos los artistas que estamos acá. Muchas gracias. Y ahora Liz Carolina Pereira, la máxima atracción junto al ballet Tabarandú, pero son dos triunfadores, Liz Carolina y Rodrigo Castro. Liz, de nuevo cautivando al público con la danza de la botella este año en la Feria de Fuengirola. ¿Qué opinión tenés, qué sentís y qué mensaje le das a las niñas que están estudiando danza en el Paraguay? Y lo único que les puedo decir es, doctor, que le metan muchas ganas, que esto todo se consigue con esfuerzo, con sacrificio, con una lucha constante. Que a mí me da mucha satisfacción ser una de las
las embajadoras de cultura, como nos solemos llamar nosotros, porque estamos demostrando por todos lados, por todos los lugares aquí en España, en Europa, lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra danza, nuestro arte, y estamos muy orgullosos de volver a estar en la Feria de los Pueblos y volver a demostrar lo hermoso que es Paraguay. Rodrigo Casco es el que compone con Liz Carolina, el dúo Almagorani. Maite Rodrigo Amba, esa pareja andú, Mocoin Arijapo, Cupe, imagina a ver, requiero que en esta paraguayrera. Bueno, pero muy orgulloso por representar a nuestro Paraguay, en nuestro caso mediante la danza, junto a estos compañeros. Espectacular, así que un gran aplauso por favor a todos los chicos. Muy orgulloso de compartir en esta gran fiesta, en esta gran feria internacional de los pueblos de Fuengirola 2011. El grupo Tabarandú Yerokí también por aquí. Claro, el Tabarandú Yerokí, que todas estas hermosas niñas digan su nombre, los galanes también, y el saludo a sus familiares en Paraguay. Peyurá que señala Bañi, en mi captura. Mi nombre es María José Aquino y un saludo grande a toda mi familia en Paraguay y a toda esa gente que nos está viendo ahora mismo. Gracias, adiós. Hola, yo soy Andrés Agüero, así Maite dice, fuera Paraguay, un beso para todo el mundo. Mi nombre es Natalia González y quiero mandarle un fuerte abrazo y un beso a mis abuelos que están en Lambaré, a todos mis tíos, a toda mi familia, un beso grande a toda la gente que nos está viendo. Nos apoya de ahí. Hola, yo soy Luciano, un fuerte abrazo para toda Ciudad del Este, a la gente de 5 y medio de La Blanca que siempre solemos hablar y tal. Un beso y un abrazo muy grande para todos ustedes, amigos. Nos vemos. Hola, soy Belén Torres. Un beso especial para toda mi familia, para mi abuela y para todos. Vení acá. Mientras suenan las gaitas, quiero para Re Guaraní, el canal de la familia del Paraguay, el saludo de este gran amigo. Él es Carlos Corsa, figura fundamental, Carlos Croce Izquierdo, figura fundamental en las organizaciones. El segundo año consecutivo que compartimos con él. Mi querido tocayo, para todo el Paraguay, tu saludo y lo que ha significado para ustedes esta nueva edición de la Feria de los Pueblos. Bueno, un reto más, como siempre, pero en la confianza de que todo haya salido bien, a gusto, y que sigamos haciéndolo ahora al menos. Y poder seguir contando con la participación vuestra, que es muy notable y lo hacéis muy bien, de verdad que sí, porque sois una comunidad bastante numerosa ya en la costa. Y está comprobado que es un lugar donde se comparte con el resto de las culturas del mundo, y no en vano el mensaje de la Feria de Fuengirola único. Así que os invito para la próxima edición, porque ya esta se acaba, lamentablemente. Carlos, te agradezco en nombre de Re Guaraní, el canal de la familia, en tu nombre a la alcaldesa y a todas las autoridades del Ayuntamiento de Fuengirola por habernos permitido de nuevo llegar hasta esta maravillosa Costa del Sol y compartir estos momentos maravillosos con ustedes. Dios quiera que el próximo año retornemos con ustedes. Muy bien. Y para vos esta serenata que yo sé que te gusta, el pájaro campana, el baile de Liz y de toda la gente paraguaya. Sí. Roja y Paraguay. Eso es, buena. Vamos. Córtalo que es un Paraguay. Ahí
Ahora, Carlos.